¿Cómo están? Bienvenidos a RPP. En el marco de la campaña Integración al Bicentenario está con nosotros Carlos Parodi. Él es economista e investigador del Centro de Investigación CIUP, y con él vamos a hablar acerca de cuáles son los sectores claves para reactivar la economía y también para fortalecer el empleo en una situación sumamente complicada para el país. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Katy, por la oportunidad. Carlos, coméntanos, la economía nacional ha sufrido una reducción del Producto Bruto Interno que no se había visto en 30 años. ¿Qué es lo primero que se debe hacer para reactivar o que ya se está haciendo para reactivar la economía? A ver, la evidencia empírica mundial muestra que la manera de reactivar la economía, entendiendo por esto volver a producir más como se producía antes, pasa por un aumento de la inversión privada. El asunto es más o menos así. El inversionista privado, que puede ser pequeñito, desde aquella persona que pone un carrito sanguchero hasta una gran minera, pone dinero. Ese dinero que pone le sirve para producir, pero para poder hacerlo necesita contratar personas. Entonces, cuando contrata personas, crece el empleo, esas personas con el dinero que recibe compran, gastan en otro tipo de cosas y así reactivan otras empresas. Por ejemplo, una persona que es contratada para determinado emprendimiento, con el dinero que tiene a su vez va a comer en un restaurante, entonces reactiva el restaurante y el restaurante contratará más gente y se genera un círculo virtuoso de más inversión, más empleo, más ingreso, más consumo. Tenemos que entrar a ese círculo virtuoso para que el empleo aumente. ¿Y cuáles van a ser los sectores que más probablemente van a reactivar este círculo, como tú lo mencionas? A ver, como sabemos, en la economía peruana hay empresas de todo tamaño, ¿no? Si uno mira dónde está principalmente el empleo, aunque no sea de repente de alta calidad, está en las micro y pequeñas empresas. Más o menos el 85% del empleo en Perú existe en las micro y pequeñas empresas. Lamentablemente muchas de ellas informales, pero empleo al fin y al cabo. Entonces, de manera inmediata, digamos, aquellas micro y pequeñas empresas que, digamos, se dedican a servicios que ahora requieren más las personas, son las primeras que se van a reactivar. Pongo un ejemplo. Hoy día que estamos en tiempos virtuales, se necesita, por ejemplo, muchas personas que conozcan cómo se arreglan computadoras, cómo se instalan nuevos plataformas virtuales, etcétera. Ese tipo de persona que normalmente trabaja en MIPES, en micro y pequeñas empresas, va a ser la persona que te va a mantener el sistema, digamos, informático que tienes en casa. Segundo, ahora como tenemos pues miedo a salir o restricciones a la salida, básicamente por el tema de salud, pedimos más delivery. Entonces, aquellas empresas que están vinculadas con el delivery tienden a recuperarse y tienden a jalar muchísimo empleo. Cierto, insisto, no es un empleo de gran calidad, pero es empleo al fin y al cabo. Tercero, el sector agroindustrial es muy importante para Perú. Existe una enorme demanda a nivel internacional por productos agroindustriales, llámese pues espárragos, frijoles, etcétera, palta, que son productos en los cuales Perú es potencia. Entonces es muy importante porque además en ese sector, Francesca, se crean empleos formales, que es lo más importante. Y el cuarto sector que veo que se puede recuperar rápidamente es minería. Minería es un sector que la importancia que tiene se puede ver en dos niveles. Por un lado, crea empleo. Probablemente no tanto empleo como otros sectores, pero crea empleo. Y segundo, que es lo más importante, es el sector que más paga por concepto de impuestos. Entonces es el sector que le da el dinero al Estado para que el Estado pueda invertir ese dinero en mejor salud, mejor educación, etcétera. Y un último sector que de hecho se está moviendo ahí, que se va a mover mucho, es el sector de servicios vinculados con servicios médicos o con servicios de venta de medicamentos, etcétera. Es decir, si algo nos ha dejado en claro la pandemia es que la salud es fundamental. Por ende va a Así haber es. una inversión de las familias más grande en temas de salud, y eso implica seguros, eso implica mayor demanda por precaución, en temas de salud, medicamentos, etcétera. O sea, cualquier servicio vinculado con salud es otro servicio que va a despegar muy rápidamente. ¿Y qué hay, por ejemplo, del sector construcción? A ver, el sector construcción es un sector que hay que dividirlo en función del tipo de construcción.
Por un lado, hay la construcción de grandes obras, llámese carreteras, aeropuertos, ese es un tipo de construcción. Y el otro tipo de construcción es el que está más relacionado con los departamentos, con las compras de oficinas, departamentos, etcétera. Conforme el empleo vaya aumentando y por ende los ingresos vayan subiendo, ese sector se va a reactivar. Se va a reactivar probablemente en este año, veamos hacia mediados, fin de año, una reactivación del sector construcción en general, primero por la cantidad de inversión pública que se va a hacer, que ya está programada, y en segundo lugar a nivel de departamentos individuales, de departamentos familiares, eso también va a subir. Pero quería agregar una cosa, Francesca. Sí, claro. Dada la coyuntura, las familias, en lugar de comprar pues, un departamento de repente con 3 dormitorios, pasarán a comprar uno con 2 dormitorios. Es decir, no es que no vayan a comprar, sino que van a preferir algo más barato, por así decirlo, sin que eso implique que sea malo, ¿no? En paralelo, para que puedan hacerlo, requieren préstamos bancarios. Y el sistema bancario hoy está lleno de liquidez. Hay mucho dinero en los bancos, que está ávido de colocarse a aquellas personas que quieran tomar un préstamo. El tema es que para eso uno tiene que estar bien calificado, crediticiamente hablando, para lograr una tasa de interés baja, ¿no? Pero el sector construcción también se ve como un sector que va a reactivar y que además sirve como termómetro de la economía, ¿no? El sector construcción usualmente es un termómetro de la ¿Y este economía. sector también es uno de los que mayor empleo da? Exactamente. Construcción es un sector que genera muchísimo empleo. Para ponerlo en términos simples, basta que cualquiera pase por una obra de construcción en cualquier parte del Perú y va a haber un montón de gente chambeando. Entonces, construcción sí genera empleo, agroindustria sí genera empleo. Cada sector, Francesca, algunos son más intensivos en empleo, otros colaboran mucho con la recaudación, pero sí, hay que mover sectores que generen empleo y también sectores que generen recaudación para que el gobierno tenga el dinero y los candidatos puedan implementar los planes que están en este momento sugiriendo, ¿no? Y en el sector turismo, por ejemplo, es un sector sumamente golpeado y también es un sector que genera una cadena, como tú bien mencionabas, ¿no? Porque no solamente es el hotel o la línea aérea, sino también el restaurante, las tiendas, etcétera. ¿Qué hay de este sector en estos momentos? A ver, turismo es un sector, digámoslo así, Francesca, turismo ha sido el sector más perjudicado por la pandemia, no solo en Perú, sino a nivel mundial. El turismo en países europeos, por ejemplo, ya se está abriendo, igual que en los Estados Unidos. Ahí está, en estos dos lugares ya el turismo comienza a levantar otra vez, restaurantes abren, espectáculos abren al aire libre, siempre y cuando se mantenga la distancia. Y eso ha ido al compás de qué tan rápido se ha vacunado a la población, ¿no es cierto? Porque cuanto Así más se es. vacuna a la población, más rápido se abre la economía. Entonces, el turismo se va a reactivar en Perú en la medida que la vacunación siga aumentando como lo viene haciendo hasta ahora, ¿no? El turismo es un sector que además tiene una línea de crédito muy especial que ha creado el gobierno, se llama FAE Turismo, FAE Fondo de Apoyo Empresarial, que es una línea de préstamos a través del sistema financiero para que las pequeñas empresas turísticas puedan levantarse mientras pasa esta pesadilla por la que estamos viviendo. Así es. Perfecto. En el tema de los sectores más afectados que justo estábamos conversando, como por ejemplo el turismo, ¿cuáles son otros que que se han visto sumamente afectados, que también daban mucho empleo a las personas, a los peruanos, como por ejemplo tal vez cines o casinos? Claro. Para responder a la pregunta, Francesca, hay que pensar en aquellos sectores que daban mucha chamba, pero que a su vez suponían mucha aglomeración de personas. Digamos, por ejemplo, cines, como dices tú muy bien, teatros, casinos, que siempre estaban llenos de gente, etcétera, ¿no? Probablemente haya bajado un poco también la demanda por educación, porque la gente prioriza alimentación y salud ahora, y la educación es virtual. Mucha gente todavía desconfía de la educación virtual y dice, no, yo vuelvo cuando esto vuelva a ser presencial. Entonces sí se afecta, sí se ha visto afectado, ¿no? Pero básicamente restaurantes cerrados, que están con aforos, a pesar que ya estamos en la economía con aforos muy limitados, restaurantes, cines, casinos, por ejemplo, ya no hay conciertos musicales, por ejemplo, que a su vez daban mucho empleo, ¿no? Porque Así ibas a es. un concierto y vendía el que te vendía pues gaseosas, el que te vendía cancha, etcétera, ¿no? Los estadios, por ejemplo, ya no tienen gente. Entonces ahí también hay mucho empleo que se ha ido perdiendo. Entonces yo creo que conforme la vacunación aumente y siga extendiéndose,
esos sectores van a ir abriéndose de manera gradual, pero sí hay que reconocer que la han pasado y la están pasando bastante mal. Así es, Carlos. Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo para esta entrevista. Como comenté, se dio en el marco de la campaña Integración al Bicentenario, la cuarta edición que trabaja RPP. Yo soy Francesca Raffo y ya nos vemos en el siguiente Facebook Live. Muchas gracias, Francesca. Integración al Bicentenario. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP.